Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, mis queridos hermanos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la cuarta semana de la Cuaresma. Quedan exactamente 10 días para el comienzo de la Semana Santa, para el Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor, que será el próximo día 13. Hoy es el jueves día 3 de abril. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Comenzamos, como hacemos últimamente, en el Evangelio. El Evangelio es de San Juan y lo estamos leyendo en estos días de una forma bastante continuada. Seguimos en el capítulo 5, los versículos 31 al 47. Y les recuerdo que nosotros empezábamos ayer leyendo este capítulo que contiene un discurso que Jesús dirige a los judíos después de haber curado a un paralítico en sábado en la piscina de Betesda, a quien le dijo que tomara su camilla y echara a andar. Antes le había preguntado si quería ser curado, y aquel hombre resulta que llevaba 38 años yendo a la piscina cada día a ver si conseguía en alguna ocasión meterse el primero en las aguas de la piscina cuando esas aguas se removían. Pues bien, Jesús recibe críticas y acusaciones por parte de sus enemigos. Le acusan de hacerse igual a Dios. Le acusan de incumplir la ley. Y él pues dirige, como digo, este discurso de muchísima hondura y profundidad teológica para justificar su comportamiento. Ayer ya comenzamos a leer este discurso y hoy lo continuamos. Es un texto clave que nos descubre en las palabras de Jesús esa relación tan especial que él tiene con el Padre. Y también pone de relieve a Jesús esa dificultad para creer en él a pesar de la cantidad de señales que lo están mostrando como el verdadero Mesías. Pero bueno, vamos a escuchar directamente el texto. Ya he dicho, versículos 31 al 47. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, estas obras que hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz,
y visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no lo creéis. Estudiáis las Escrituras, pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres, además os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podéis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Jesús está condescendiendo con aquella gente que encuentra dificultades para ellos insuperables para creer. No les basta la palabra de Jesús. ¿Quién es éste? Por tanto, harían falta más testimonios. Según la ley de Moisés, un hombre podía no mentir, podía decir la verdad, mas aún era su obligación. Pero su testimonio sólo podía imponerse sobre el de otro si traía consigo testigos. Pues bien, aunque la palabra de Jesús es suficiente y debe ser creída, Jesús condesciende y presenta toda una galería de testigos, como vamos a ver. Por eso empieza diciendo, si doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. No es verdadero no en el sentido de que él vaya a mentir, sino que no es válido, no es suficiente. Y empieza, hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. ¿A quién se refiere Jesús en primer lugar? Podría ser a Juan Bautista, a quien va a citar a continuación. O podría ser que se refiriera a otro de los testigos que llama en su apoyo más adelante. El Padre que me envió, dice, él mismo ha dado testimonio de mí. Sí, yo creo que este es el primer testigo que Jesús convoca. ¿Y cuándo el Padre ha dado testimonio de Jesús? En el momento del bautismo. El bautismo es un episodio relatado por los 4 evangelistas. Varían los detalles, varía la prolijidad, la narración, pero coinciden en lo fundamental. Y al final hay un testimonio que viene de lo alto. Es la voz del Padre que o bien escuchan muchos, o solo los discípulos, o solo Juan, Jesús. El Padre ha dado testimonio desde el comienzo mismo de la vida pública, desde su inauguración, que Jesús es el Hijo, el enviado al mundo, el que debe ser escuchado por cualquier hombre que tenga hambre y sed de Dios. Otro da testimonio de mí. Ese otro podríamos escribirlo con mayúsculas. Y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Segundo testigo al que Jesús convoca, ya lo he nombrado, a Juan Bautista. Porque Juan Bautista había despertado realmente una esperanza en el pueblo, una expectación increíble. Jesús se lo recuerda incluso a sus enemigos. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan. Os llamó la atención lo que decía aquel hombre y cómo lo decía. Pues bien, él, Juan Bautista, ha dado testimonio
en favor de la verdad. Jesús es él mismo la verdad que debe ser creído. Pero después de haber dado testimonio el Padre y después Juan Bautista, Jesús añade, no es que yo dependa del testimonio de un hombre. No. Pero si digo esto es para que vosotros os salvéis. Es decir, como también vengo repitiendo desde el principio, Jesús condesciende con la debilidad de aquellos hombres. Y Jesús también es el designio de Dios, se prepara testigos humanos. ¿Para qué? Para que vosotros os salvéis. Para que de labios de otro hombre enviado por Dios escuchéis la verdad y aceptéis que el Mesías ya está entre vosotros. Y ahora aprovecha la ocasión Jesús para elogiar a su primo. Lo ha llamado en otro lugar del Evangelio el mayor de entre los nacidos de mujer. Pues bien, ahora dice Juan, era la lámpara que ardía y brillaba. Era una lámpara luminosa, enviada por Dios para alumbrar a los hombres, para conducirlos a Cristo, de quien era precursor. Vosotros, dice Jesús, quisisteis gozar un instante de su luz. Por eso acudían multitudes al Jordán, a una región solitaria en descampado, para ver a Juan, para escuchar a Juan, para pedir ayuda y orientación a Juan. ¿Qué debemos hacer para recibir el bautismo de conversión de manos de Juan? Vosotros, le dice Jesús incluso a sus adversarios, a sus enemigos, quisisteis gozar un instante de su luz. Un instante porque el ministerio de Juan fue relativamente corto. Y tuvo que dejar de predicar Juan porque llegó su hora, porque llegó la hora del Mesías. Y por eso rubricó su vida con el derramamiento de su sangre por Cristo en testimonio precisamente de la verdad. Vosotros quisisteis gozar ese instante de luz, pero, añade, el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Ya ha dado el testimonio del Padre y el de Juan, pero el del Padre pudo ser que muchos no lo escucharan, de modo que Jesús va a añadir más testimonios. ¿Cuál es el tercero que le añade? Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo. Esas obras, dice Jesús, que yo hago, dan testimonio de que mi Padre me ha enviado. ¿Cómo sería posible que un hombre cualquiera pudiera resucitar muertos y dar vista a ciegos de nacimiento y levantar a paralíticos y limpiar leprosos o expulsar demonios? ¿Quién podría hacerlo? Todas esas obras, consideradas fríamente, racionalmente, con atención, son un testimonio valiosísimo. ¿De dónde saca todo eso Jesús? No es Belcebú, el príncipe de los demonios, el que le da poder. Es Dios mismo, porque signos de vida en favor de los hombres no puede hacer Belcebú, solo quien nos ama, quien nos ha creado y nos ama, nuestro Padre Dios. Por eso insiste Jesús, las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras dan testimonio de mí. Y ese es un testimonio que todos, que muchos pueden haber visto y se han reflexionado y no han llegado a esas disparatadas consecuencias, disparatadas porque han sido deducidas no por la lógica,
sino por ya un odio previo a Jesús, y atribuir todo eso al príncipe de los demonios, desapasionadamente habría que decir: Dios ya está aquí en medio de nosotros, el Mesías ha venido a salvar a su pueblo. Pero Jesús no se limita a esto, va a citar todavía un cuarto testimonio. Dice: estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, dice Jesús, ellas, las Escrituras, están dando testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. El Padre, Juan Bautista, las obras que Jesús realiza, las Escrituras que estudian los judíos, pensando que van a encontrar en ellas vida eterna. Si ellos leen y meditan las Escrituras, si las estudian, tienen que llegar a la conclusión de que Jesús es el Mesías. Hay muchísimas cosas en la ley y en los profetas que permiten identificar a Jesús como el Mesías prometido a Israel. Sin embargo, dolorosamente Jesús constata: pero a pesar de eso, no lo creéis. Por eso, porque su palabra no habita en vosotros. No habita en vosotros. Estudiáis, pero estudiáis en vano. Ese estudio no sirve para nada. Vosotros buscáis vida y en el fondo solamente os quedáis con letras. El drama que Jesús está denunciando es un drama muy real y muy actual. Se puede llegar a saber mucho de Dios, pero no querer encontrarse uno con Él personalmente. Mejor dejar a Dios a nivel teórico, motivo de discusión, de conversación, pero no enfrentarse con la verdad y con las exigencias de la verdad. Estudiáis las Escrituras, pensando encontrar vida eterna, pero no queréis venir a mí, que soy el que está hablando en las Escrituras. Ven, es el gran peligro, la gran tentación de personas religiosas. ¿Buscamos realmente en las Escrituras a Jesús o solamente información? O solamente incluso armas arrojadizas contra otros. Nosotros tenemos una fe que es amistad con Jesús, que es relación con Él, o una fe que es puramente conocimiento. Jesús, por tanto, aporta todos estos testigos. Y ahora añade: yo no recibo gloria de los hombres. No, Él no busca esa gloria. Él no necesita buscar aplausos, ni reconocimientos, ni aprobaciones. Él busca solamente agradar al Padre y, por supuesto, entregarse como víctima en favor de los hombres pecadores, también de aquellos que le rechazaron y de aquellos que buscaron su muerte. No recibo gloria de los hombres, no la busco. En cambio yo a vosotros, le dice Jesús a sus adversarios, os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Es una palabra terrible, es una sentencia inapelable. El juez, que es el Hijo de Dios, que es su verbo, es el único que puede decir con absoluta certeza que el amor del Padre, el amor de Dios, no está en vosotros. Qué terrible es vivir sin el amor de Dios. ¿Hasta qué punto un hombre puede ser duro e inflexible para con su prójimo si en él no habita el amor de Dios? Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. En cambio, si otro viene en nombre propio, a él sí le recibiréis. ¿Qué buscáis entonces? ¿Cuál es la sabiduría que sacáis de la Escritura?
A lo mejor en otro que viene solamente encontráis palabras bonitas que os confirmen en vuestro camino equivocado, que os legitimen para seguir actuando como hasta ahora. Palabras bonitas dichas por falsos profetas que os tranquilizarán y que legitimarán todo lo que hacéis sin cuestionaros. Eso es lo que Jesús está denunciando ahora. A mí no me recibís, y en cambio a los falsos profetas, a esos les aplaudís y los recibís bien. ¿Por qué? Porque buscáis la gloria de los hombres, no como yo, dirá Jesús, que solamente busco la voluntad del Padre, la glorificación de mi Padre. ¿Cómo podréis creer vosotros, continúa diciendo Jesús, que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? Parece que quien se busca a sí mismo, tal vez se encuentra a sí mismo, pero no encuentra a Dios, y si no encuentra a Dios, entonces no tiene verdadera fe, tiene una apariencia de fe quizás, pero no verdadera fe. Por eso el Señor dice, ¿cómo vais a poder vosotros creer si vosotros estáis buscando y aceptando la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios? Con esa actitud es imposible que alcancéis la verdadera fe. Pero no penséis, añade Jesús, que yo os voy a acusar ante el Padre. ¿Por qué? Porque ya hay uno que os acusa. Esto es interesante. Los judíos aguzarían los oídos. Y la respuesta de Jesús es verdaderamente sorprendente. El que os acusa es Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Efectivamente, Moisés era la esperanza del pueblo de Israel. Moisés era el maestro, el autor de los libros de la Torá. Y dice Jesús que él acusa a los estudiosos de la Torá. Sí, ese Moisés en quien tenéis la esperanza es el que os va a acusar. Porque si creyerais de verdad a Moisés, me creeríais a mí. ¿Por qué? Porque él escribió acerca de mí. Pero si no creéis los escritos de Moisés, ¿cómo vais a creer en mis palabras? La argumentación de Jesús es sólida e inapelable. Lo que es importante ahora es que sepamos aplicárnoslas a nosotros mismos. Que realmente nos movamos a esperar en Dios y en su palabra, incluso de formas que yo no me imaginaba que se podía esperar en Dios. Escuchar con un corazón abierto, no encerrados en nuestras verdades propias, nuestras verdades previas, nuestras falsas y pequeñas verdades. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.